Economicast, una mirada a los hechos que serán noticia en materia económica. Lectores de Portafolio.com, muy buenos días, les habla Pedro Miguel Vargas para presentarles Economicast con las noticias más importantes de Colombia y el mundo en economía y negocios. Hoy es lunes 23 de julio y estamos con Alfonso López, quien nos va a hablar sobre un tema muy importante para la minería del país, y es que la Corte Constitucional sentará jurisprudencia de hasta dónde llegarán las consultas populares. Alfonso, ¿cómo va esto? Buenas, Pedro. Lo que sucede es lo siguiente. La Corte Constitucional en su sala plena está atendiendo una acción de tutela que interpuso a la empresa petrolera Manzarrobar contra el Tribunal Administrativo del Meta, ya que este tribunal regional avaló la consulta popular en el municipio de Cumaral Meta. ¿Qué sucedió? Pues lo que sucedió el 4 de junio, los habitantes del municipio negaron la actividad petrolera. Sin embargo, Manzarrobar 10 días después instauró esta acción para que el alto tribunal definiera de una vez por todas si las consultas populares eran vinculantes o no eran vinculantes con las actividades extractivas del país. Portafolio pudo establecer de manera exclusiva que la ponencia va a ser favorable o sería favorable contra la empresa petrolera sobre 3 ejes, pero el más importante es el que dice que una consulta popular no es el que define una acción extractiva o una actividad extractiva del país, ya que esta corresponde a la nación porque es del subsuelo. O sea que se echarían para atrás todas esas consultas populares, incluida la de Cajamarca y la de otros. Exactamente, esto lo que le daría pie a todas estas consultas populares es que se reactivarían aquellos proyectos que en los últimos 2 años han sido suspendidos por las urnas en los municipios. Pero tampoco tendrían validez. Entonces, ¿qué pasaría con lo de los consejos en Antioquia? Que muchos consejos han declarado la actividad minera como ilegal o no dejarla. ¿Eso también tendría facultad sobre las decisiones de los consejos? No, solo sobre las consultas populares. Okay. Ya los actos administrativos de los consejos municipales, ya hay que tener en cuenta que unos ya han sido tumbados, bien sea por los tribunales administrativos del respectivo departamento o por la sala plena de la Corte Suprema de Justicia. Okay. Alfonso, noticia muy importante para la minería, el sector extractivo del país, lo mismo que para el petróleo, ¿no? Sí, muchísimo. Bueno, Alfonso, muchísimas gracias por la información y la explicación para los lectores de Portafolio.co. Y en esta mesa de redacción también está Sebastián Londoño, quien nos va a hablar sobre el presupuesto para el próximo año que será presentado por el gobierno saliente de Juan Manuel Santos. Bueno, un saludo para usted y para todos los que nos escuchan. Como lo dicta la ley, como lo dicta la Constitución, todos los años el gobierno tiene que presentar y radicar ante el Congreso el presupuesto general del próximo año. Se espera que entre este martes y miércoles sea radicado en la Secretaría General de la Cámara, y a grandes rasgos se pudo establecer que el presupuesto más o menos rondaría los 242 billones, 243 billones de pesos, que claramente es un poco por encima de lo de este año, cuando fueron 235,5 billones. Claramente los sectores de educación y defensa van a seguir siendo los que más plática reciban. Bueno, y el otro tema que tenemos para esta semana, Sebastián, es el índice al seguimiento de la economía durante el mes de mayo. ¿Cómo se espera que salga este índice? Bueno, el índice al seguimiento de la economía, como lo hemos comentado varias veces, es una radiografía de lo que se espera tenga el crecimiento del PIB. En este caso es bastante particular o bastante importante, ya que salen las cifras del primer semestre, entonces podemos tener una proyección de cómo le seguiría yendo a la economía cómo le fue en el primer semestre y cómo empezaría el segundo semestre. La idea es que tenga una leve alza, que nos llegue a acercar un poco al PIB, a la meta que tiene el gobierno para final de año. Y pues la idea es obviamente llegar a un 2,7 como mínimo, que es lo que proyecta tanto el gobierno como el equipo directivo del Banco de la República, pero bastante importante tener en cuenta, y es que el presidente Santos la semana pasada, durante su reunión con el Banco de la República, dijo que hay algunas señales, algunos pincelazos que puede dar la economía nacional de que se acercaría un poco más al 3% el crecimiento del PIB este año. Entonces por eso es bastante importante ver cuál es el resultado de este índice de seguimiento que publica el DANE.
Sebastián, muchísimas gracias. Muy importante información con el presupuesto para el año entrante que presentará el gobierno y el índice del seguimiento de la economía que indica que pues vamos por la ruta, por una buena senda. Así es, un saludo para todos. Y a la mesa de redacción de Económicas llega María Camila González, quien ha estudiado muy bien el tema de Transmilenio, todos los problemas que está teniendo ahora, todo ese ruido. María Camila, buenos días. Buenos días, Pedro, ¿cómo va todo? Muy bien, María Camila. María Camila, ¿por qué no le explica a los lectores de Portafolio en qué consiste toda esta problemática de Transmilenio ahora que entró la Procuraduría también a terciar el tema? Bueno, un poco la realidad y por lo que queremos hablar de Transmilenio en esta versión es porque la Procuraduría le hizo un llamado a Transmilenio para que le explique ciertos puntos de la licitación que se va a cerrar la otra semana. Es decir, tienen hasta la otra semana para recibir los proponentes. Hasta el jueves 2 de agosto. Jueves 2 de agosto. Y un poco lo que dijo la Procuraduría son 3 puntos claves. El primero es que Transmilenio le tiene que explicar a la ciudadanía, bueno, obviamente a la Procuraduría, por qué no hay unos mayores incentivos para tecnologías limpias. Un poco la discusión que ya ha venido dando todo el mundo y es, tienen que entrar buses a gas y digamos, energías limpias a la licitación de Transmilenio. El otro punto es que la Procuraduría le dijo a Transmilenio que le dijera por qué van a entrar unos buses que la Unión Europea ya no quiere circular, digamos, en sus ciudades porque son demasiado viejos y emiten demasiada contaminación. Entonces lo que está viendo la Procuraduría es que van a entrar muchos de esos buses a Bogotá a seguir contaminando el aire, que es una de las grandes discusiones que tiene esta licitación. ¿Y por qué vendrían esos buses, María Camila? ¿Quién los traería? ¿Cuál empresa? No se dice exactamente qué empresa, pero lo que sí se dice es que 60% de los buses nuevos que van a entrar a Transmilenio son biarticulados. Solo hay 2 empresas que hacen esos buses, que son Volvo y Scania. Uh-huh. Y lo que está viendo la Procuraduría es que si algunas de estas 2 empresas pueden entrar a la licitación de Transmilenio, podrían traer los buses que ya no utilizan en la Unión Europea y los traen a Bogotá, que sale mucho más barato. ¿Qué pasaría, María Camila, si Transmilenio no explica bien, la Procuraduría no queda satisfecha o Transmilenio definitivamente no explica? Tendrían que, si ya la Procuraduría entra a la licitación y un poco a revisar lo que está pasando, tendrían que volver a formular los contratos y obviamente esto se va a demorar más. Se espera que el otro año entren los buses a las calles de Bogotá y si se empieza a demorar y a tener más problemas los contratos, tienen que volverlos a hacer y no sabemos hasta cuándo vamos a tener buses de Transmilenio con energías limpias. Mejor dicho, para la nueva administración después de Peñalosa. Sí. Podría ser. Bueno, y ahora está Andrés Quintero, quien nos va a hablar de 2 temas importantes esta semana: zonas francas y la cumbre de presidentes de la Alianza del Pacífico. Empecemos por la cumbre de presidentes, Andrés. ¿Qué más, Pedro? Sí, el 24 y 25 se van a reunir en Puerto Vallarta, en México, pues los presidentes de los 4 países miembros de la Alianza del Pacífico. Colombia va a entregar la presidencia pro tempore, estuvimos un año con la presidencia, ya Santos pues es su última cumbre. Perú va a tomar esa presidencia y pues se espera, digamos, que se den los resultados de las últimas conclusiones de las negociaciones que fueron hace muy poco, que se están negociando para el acceso de los estados candidatos. Entonces de pronto se va a hablar un poco allí, no se va a finiquitar la entrada de los estados asociados porque ya se dijo que en septiembre va a haber una nueva ronda de negociaciones con estos países. Bueno, la última cumbre del presidente Santos también la semana pasada fue a despedirse de la Junta Directiva del Banco de la República. Y el otro tema es el de las zonas francas, Andrés. Así es, el martes vamos a tener los indicadores de mayo. Vemos que hubo una recuperación muy buena de las exportaciones desde las zonas francas en abril, 56,2% fue el aumento, llegando a 253,6 millones de dólares. Sin embargo, las importaciones no tuvieron el mismo rendimiento, cayeron 13,4% solo en abril, y en lo corrido del año vemos una disminución del 2,6% en exportaciones y de menos 17,5% en importaciones. Obviamente todos los empresarios están esperando que haya un ritmo pues más acelerado y más positivo, sobre todo pues que ya tenemos presidente, las condiciones ya se van como estabilizando para este segundo semestre, que pues gran parte del empresariado nacional está apostando a esto. Ojalá, Andrés, todos
posiblemente se reviva este segundo semestre el crecimiento de la economía y las importaciones, las exportaciones, los negocios, la inversión de todos los industriales en Colombia. Muchas gracias. Bueno, y esta semana también hay una noticia muy importante a nivel internacional. Gente de la Comisión Europea va a Estados Unidos, a la Casa Blanca, a reunirse con Donald Trump para hablar de los aranceles a los vehículos. Y para explicarnos en qué consiste o en qué consistirá esta reunión está Rubén López. Rubén, ¿cómo le va? Muy bien, Pedro. Pues sí, esta reunión precisamente va a ir básicamente los líderes de la Comisión Europea, va a ir Jean-Claude Juncker y Cecilia Malmström, que es la comisaria de Comercio, y el tema principal es hablar de qué va a pasar con la industria automotriz. Están pidiéndole que reduzca los aranceles a los automóviles, entonces parece que las posiciones de momento están bastante alejadas y quién sabe lo que pueda salir de esa reunión. Bueno, pero estaban hablando inclusive de aranceles cero, ¿no? Escuché a Merkel y escuché a Trump hace un par de semanas hablando de que, pues, hipotéticamente, ¿no? Pero obviamente llegar a un arreglo es muy complicado, pero pues hipotéticamente dirían que pues estaban dispuestos ambos a cero. Sí, ambos están abiertos a ver qué se puede llegar o qué se puede acordar. Hay que reconocer que hoy en día la Unión Europea sí que tiene un arancel del 10% y Estados Unidos del 2%. Entonces, en este sentido, Trump sí que tiene un poco de razón al quejarse. Pero bueno, hay que ver. En el juego están aranceles básicamente por 294.000 millones de dólares para esta industria y hay que tener en cuenta que básicamente es uno de los pilares tanto de la Unión Europea como de Estados Unidos, así que las consecuencias pueden ser muy graves. Bueno, Rubén, muchas gracias por su información para los lectores de portafolio.co. A todos ustedes, muchas gracias por estar en Económicas. Los esperamos la semana entrante. Económicas, un podcast de Portafolio para la casa editorial El Tiempo.